Hoy hablamos de una cuestión clave para la agricultura de secano en España. Dos palabras, rentabilidad y sostenibilidad. Vamos a hablar del cultivo del pistacho frente a los cultivos herbáceos tradicionales, especialmente los cereales. Comenzamos. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast donde vamos a explorar en profundidad una cuestión clave y muy importante para la agricultura del secano en España. Les hablaba de rentabilidad y sostenibilidad del cultivo del pistacho frente a otros cultivos herbáceos tradicionales, especialmente los cereales. Nos van a escuchar a lo largo del podcast hablar mucho de Castilla-La Mancha, dado que es una región en la que el cultivo del pistacho es muy viable y por tanto hay muchas plantaciones. Las condiciones climáticas y de suelo de esta región son muy óptimas, pero esto no quiere decir que no se pueda cultivar en otros puntos. Por tanto, el asunto del que vamos a hablar hoy es un asunto de interés para todos los agricultores de secano en general. Frente a las dificultades a las que se enfrenta el secano, muchos estáis empezando a mirar hacia el pistacho como una alternativa sólida y prometedora. ¿Qué ventajas económicas y ambientales ofrece? ¿Cuánto cuesta empezar una plantación? ¿Cuánto hay que esperar para poder obtener beneficios reales? De todo esto vamos a hablar hoy en nuestro podcast. Para ello está con nosotros Juan Gallego Arroyo, fundador y director de Iberopistacho. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias por vuestra invitación. Vamos a hablar hoy de un cultivo que es muy importante, el pistacho como alternativa a los herbáceos. Sí, lo es. Es una alternativa probada, experimentada, porque el sector aquí en España ya lleva más de 20 años y ahora es cuando realmente empieza esto a convertirse en un sector con un peso alto. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los herbáceos de secano? Pues los principales retos, uno de los retos que tiene el herbáceo es el precio. Ujú. Otro reto es el creciente coste de los insumos. Y luego pues está la competencia que tenemos a nivel global, que se está produciendo de una manera diferente y que no se puede competir. Entonces estamos hablando de que el herbáceo hoy día en España está sostenido pues, por las ayudas de la PAC. Si no fuera por las ayudas de la PAC, por sí mismo es insostenible. ¿Qué ventajas, por tanto, económicas podríamos decir que aporta el pistacho frente a otros cultivos de secano? La ventaja económica es que es una planta que tiene un precio, su fruto tiene un precio interesante y está siempre en una subida paulatina. En los últimos 15 años aquí en Europa el precio ha ido subiendo año tras año. Tuvo una pequeña meseta después del COVID, porque sí que subió en el mismo COVID porque el consumo digamos, se vino arriba. Luego pues se estableció ahí una especie de parón en la subida. Pero tenemos el asunto del precio, tenemos el asunto del consumo creciente, que estamos en un 10 a 12% anual y se va a incrementar este tanto por ciento cuando irrumpa la industria, que ya está haciendo presencia pues, a través de no solo de la heladería, sino el mundo del turrón, el mundo del chocolate, el mundo de la cocina, es decir, está entrando ya del mundo de la pastelería. Es decir, algo que ya está pasando en otros países, aquí ya está empezando a pasar y seguramente que en los próximos años, en vez de un 10 o 12%, pues podamos estar en un 14 y 16%. Aquí en Europa estamos en torno a 200 gramos persona año, en España estamos en torno a 160, 165 gramos persona año y lo voy a comparar porque hay que comparar para sacar conclusiones en este aspecto. El país que más consume es Emiratos Árabes, que está en 3,5 kilos persona año. Aquí con que nos vayamos en 5 o 6 años a prácticamente el doble, podremos hablar de 400, 450 gramos persona año, pues nos daría para estar plantando en los próximos 20 años. Hay estudios que dicen que hasta el 2040 no se va a unir la oferta con la demanda. Entonces, daros cuenta el potencial de crecimiento que tiene Un, este sector. un trayecto muy, Sí, sí, muy sí. grande. De obligada pregunta es, ¿el cambio climático cómo afecta la rentabilidad de este cultivo? El cambio climático a este cultivo es al que menos le va a afectar, porque es una planta que está preparada para aguantar recursos hídricos eh,
escasos. Va a haber otras plantas que lo van a pasar peor, por ejemplo, como los herbáceos, porque los herbáceos necesitan un agua, sobre todo en momentos determinados de su ciclo vegetativo, que si ese agua no está en los primeros 4 o 5 centímetros, el herbáceo no se desarrolla. Y sin embargo, en este caso, no voy a entrar en otros leñosos, voy a entrar en este leñoso en concreto, que es el más potente de todos, el sistema radicular, y puede estar todo el ciclo vegetativo sin caerle nada de agua, porque el agua que ha podido caer en los meses de otoño e invierno, pues este agua la puede ir aprovechando por su gran capacidad radicular y por su raíz pivotante, que puede llegar hasta 4 metros de profundidad cuando la planta es adulta. Esto es una gran ventaja que los herbáceos para nada no se pueden comparar, pero con otros leñosos no tiene esta capacidad. Daros cuenta que el pistacho, cuando llega a su edad adulta, puede representar hasta 3 veces lo que ves en masa foliar. Es decir, la masa que ves tú lo que es en un pistachero se puede multiplicar por 3 en un sistema radicular, con lo cual la capacidad de absorción es brutal. Y en adaptación a las condiciones adversas, Lo que acabo de decir con respecto a la falta de agua, es decir, es una planta campeona con respecto a otras. Con respecto a las horas frío, horas calor, es una planta que aguanta inviernos muy duros. Nosotros tenemos pruebas con plantas recién puestas de menos 18 grados con filomena, que lo vivimos, y la planta brota sin ningún tipo de efecto cuando a otras especies de leñoso las mataría. Ha pasado con el olivo, hemos visto los estragos que hizo Filomena en el olivo y en viñedos, que los secó por completo, estando en parada, ¿de acuerdo? Aunque el olivo es una planta es una especie de hoja perenne. Y luego en horas calor es una planta que puede aguantar perfectamente 40-45 grados. Hay zonas de Irán donde llegan a 52 grados y la planta aguanta perfectamente, cuando otras plantas leñosas pues se defolian defendiéndose, reducen su metabolismo para poder vivir en estos extremos de calor que se puedan dar. Con lo cual, se desenvuelve muy bien en los dos extremos, extremo de frío y extremo de calor. Y es a lo que vamos con el cambio climático. Y si hablamos de consumo de agua, que yo creo que es un tema que interesa mucho a los productores, Sin duda. en comparación con otros cultivos. Es una planta que es la que mejor se desenvuelve en escasez de agua. Se le conoce como el árbol del desierto, es originaria de Persia, la actual Irán, y es una planta que, si comparamos pues 300 litros metro cuadrado año que pueda haber en un secano de cualquiera de las dos Castillas, es la planta que mejor sabe gestionar este agua, que mejor aprovecha este agua y por ende la planta que le da mayor rentabilidad a este agua que estamos utilizando. Es la planta que va a ser la mejor aliada para el aprovechamiento del agua de las cuencas que tenemos aquí en nuestro país, y que cada día pues hay más control sobre este agua. Y aquí de lo que se trata por parte de los productores, por parte de los propietarios, es que aprovechemos al máximo este agua que nos conceden las confederaciones y que le saquemos el máximo de rentabilidad. ¿Requiere una inversión inicial potente? En el secano estamos hablando en torno a 4.500, 5.000 euros de inversión para poner la explotación en valor, desde lo que es la preparación del suelo, que hay que hacerlo bien hecho, este acto, es decir, no vale cualquier cosa, es decir, hay que roturar bien, si es posible con una máquina de cadena es mucho mejor, porque estamos preparando a la planta para que luego pueda explorar el subsuelo en ese agua que se va a acumular y que la podamos aprovechar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es una planta como cualquier planta leñosa que necesita que haya un buen drenaje para que no se acumule ese agua, porque hay terrenos que son cerrados y puede producirse asfixia radicular. Pero esto es trasladable a cualquier leñoso, con lo cual hacer una buena preparación del suelo, poner una planta genéticamente adecuada, muy importante, luego poner una variedad hembra adecuada al clima, los machos que vayan en correspondencia con las hembras, que hagamos una posición de los machos en base al viento. Nosotros hacemos estudios de viento. Si hacemos una explotación bien hecha sobre el papel y luego la ejecutamos tal cual, tenemos unas posibilidades enormes con esta explotación. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tener beneficios? Es importante que me hagas esta pregunta porque
hay otras voces del sector que hablan de que el pistacho puede dar producción al tercer y cuarto año. Eso es una verdad a medias. Producción sí da algo de producción, pero hay que ver cuánta producción da y si merece la pena recogerla, porque te vale más el coste de la recogida que la propia producción. Nosotros siempre hablamos que tenemos 4 años de espera, que estamos formando la planta, que estamos invirtiendo en la plantación y que el quinto año, el quinto verde, es cuando podemos catalogar la primera producción industrial. No, nunca valoramos en nuestros planes de negocio ni el tercer año ni el cuarto porque es engañoso. Ujú. Y si hablamos de, que yo creo que también es una cuestión importante, costes de mantenimiento y de producción en comparación con otros herbáceos. Es mucho menor. Es una planta que necesita menos tratamiento fitosanitario a nivel de hongos y a nivel de insectos. Es una planta que tiene menos costes de poda porque a partir del quinto año ya es una poda de despunte que se mecaniza. A partir del quinto año, una vez que ya has superado el periodo de formación, es una plantación con un coste de mantenimiento muy bajo y luego pues también te da pie a que tú puedas llevar más superficie con menos personas. Obviamente hay que estar pendiente siempre, como cualquier plantación y la observación ha de ser permanente, pero en este aspecto sí que tiene unas ventajas con respecto a otros leñosos y a los herbáceos. ¿La mecanización qué impacto tiene en la rentabilidad? Como en cualquier cultivo importante, la recolección y la poda es la parte más importante y eso está ya perfectamente mecanizado. Tenemos que hablar de suelos también, Sí. es obligado. Sí. ¿Cómo se comporta el pistacho con el suelo, con el agotamiento del suelo? El pistacho le gustan los suelos con pHs neutros con inclinación a la alcalinidad. No le gustan los pHs ácidos, ahí se desarrollan con cierta dificultad. Y le gustan suelos con cierta apertura para que puedan expandirse sus raíces y haya buen drenaje y de esta forma evitemos las asfixias radiculares. Con lo cual, los suelos en gran parte de España son calizos. Hay algunas partes de España, sobre todo en la parte noroeste, que pueden tener, digamos, esta acidez, pero el 80-90% de los suelos son de pH alcalino. Y luego, pues cuando no tenemos, digamos, esta apertura de suelo, pues lo que tenemos que hacer es mecánicamente abrirlos o bien con un tractor grande, y si el suelo es muy duro, pues con una máquina de caderas. Pero es una inversión que está hecha para siempre. Está hecha para siempre. Un tema que a mí me gusta mucho es la relación, ¿no?, de este cultivo con el cuidado de nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, practicamos la cubierta vegetal, total o parcial. Parcial cuando los árboles son pequeños, total cuando los árboles ya son grandes, con lo cual es una especie que ayuda, promueve y es aliada de la flora y de la fauna. En ese aspecto, nosotros, aunque la plantación esté inconvencional, no ecológica, no utilizamos herbicidas, promovemos no utilizar herbicidas, promovemos la observación antes de curar, es decir, estamos siempre pendientes de prevenir contra hongos con elementos simples y no curar, que eso al fin y al cabo pues, es más costoso y provoca parones en la planta. En ese aspecto pensamos que por nuestro conocimiento ya de más de 10 años tenemos que ir en esa línea de estar siempre con un buen manejo, porque eso nos va a hacer ya tener un coste de producción más bajo y es una forma de ya empezar a obtener beneficio con la futura venta. ¿Se puede combinar con otro tipo de Sí, cultivo? se podría combinar. Hay personas que lo combinan, hay personas que meten cereal, meten guisantes en los primeros años, cuando no tenemos producción. Al no tener producción, pues no hay rentabilidad en los primeros 4 años y se puede combinar pero luego hay que adaptar pues, la recogida pues, al espacio que tenemos, ¿no? Pero sí se puede, claro. Hablábamos de Castilla-La Mancha, Aragón. ¿Hay un interés creciente por este tipo de cultivo en España? Sí, nosotros tenemos negocio en Aragón, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha. Tenemos también en Extremadura, sobre todo en la parte de Badajoz.
algo en Cáceres, pero sobre todo en Badajoz. Tenemos en zonas de Andalucía, sobre todo lo que es la Granada continental, que es donde se está poniendo más pistacho. Luego el interior de la región de Murcia, el interior de la Comunidad Valenciana, también en Cataluña en el interior. Es decir, que España ahora mismo es el país de Europa con mucha diferencia, con más potencial para que este cultivo se desarrolle. Y tenemos la oportunidad de poder convertirnos en grandes productores. No, ya somos los cuartos del mundo y acabamos de comenzar. Por detrás de Turquía está Estados Unidos, está Irán, está Turquía, estamos nosotros. Pero posiblemente en 10 años estemos en el puesto número 3. Nuestro mercado natural es Europa, porque es así, por no aranceles, por tener una misma moneda, pero no tenemos que descartar que en unos años pues, podamos exportar fuera. Claro, mencionabas antes 2040, ¿no? Decías, Sí, para sí, que sí, se sí. encontrara la oferta, Sí, la sí, oferta sí, a la sí. demanda. Por tanto, es un Sí, cultivo recomendable. totalmente. Apoyos, subvenciones. Yo lo voy a decir con todo el respeto, es un cultivo que no necesita subvenciones, pero nadie le amarga un dulce, ¿vale? Ujú. Es decir, los terrenos que tienen ya por defecto una subvención, pues pones el pistacho y la subvención la tiene. Y si hay un plus por leñoso, pues fenomenal. Sobre todo le das importancia a los primeros años donde no tienes producción, ¿vale? Pero no es el cultivo que necesita una subvención para poder sostenerse. Es, digamos, lo contrario. Juan, estoy segura, a mí personalmente me ha encantado. Estoy segura que hay gente que se está planteando esta alternativa. ¿Qué consejos les darías? Yo soy siempre claro en este aspecto. Hay varios operadores en el mercado, cada uno defiende su filosofía, su forma de actuar. Nosotros siempre recomendamos hacer una consultoría. Ujú. Nosotros siempre hacemos una consultoría de lo que es el suelo, de lo que es el clima, y ahí hacemos un diseño de cómo debería de ser la explotación. Ahí pues le decimos a la persona que nos ha pedido esta consultoría qué hembras se deberían de poner, qué posibles hembras Ujú. en base al clima, qué posibles machos en base a las hembras, eh, qué posicionamiento deben de llevar los machos en base al viento, porque hay mucha gente que esto no lo hace, ¿no? Es respetable, pero si queremos tener una explotación, es lo que comentaba antes con respecto a la preparación del suelo. Tú el suelo lo preparas una vez y estará para toda la vida de la plantación. No escatimes en hacer una buena preparación del suelo, porque eso va a ser una rentabilidad año tras año que tú vas a amortizar esa O inversión. sea, que se vea como una inversión y no como un gasto. Totalmente. Lo que es la implementación, es decir, desde lo que es la consultoría hasta lo que es la implementación del cultivo en su totalidad, es una inversión. Entonces, tienes que ser muy conocedor de lo que representa el hacer una buena inversión, hacer una inversión deficiente, porque esto al final te va a dar una rentabilidad X o menos X. Finalmente, ¿dónde se puede conseguir más información y el asesoramiento que nos estás comentando? Nosotros somos Ibero Pistacho, somos una empresa que estamos ubicada en Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. Nos movemos en estos lugares de España que he comentado. También trabajamos en Portugal, trabajamos en el sur de Francia, en la zona de la Provenza que está poniendo pistacho. También trabajamos en Italia. Ya hemos empezado a hacer plantaciones en Azerbaiyán. Es decir, que estamos expandiéndonos, aunque somos conscientes que nuestro negocio está en España, ¿vale? Lo tenemos claro y va a ser el crecimiento de nuestro negocio y del sector va a ser en España. Pueden pasar a nuestra página web, a iberopistacho.com, y ahí les podemos hacer, un estudio con un plan de consultoría personalizado. Esto que he estado comentando, tenemos un estudio hecho profundo de la comparativa de pistacho secano versus herbáceos secano o versus otros leñosos secano, para que la persona que nos pide este estudio pueda ver que lo que estamos diciendo está basado en números, está basado en datos, está basado en hechos. He dicho antes que el pistacho de secano
lleva ya aquí en España, pues en algunos casos hasta 25 años, es decir, no estamos hablando de algo que puede ser, estamos hablando de algo que está sucediendo, que es real, que funciona. Y luego otro dato que no he comentado, ahora mismo en España el 75% de las 80.000 hectáreas que hay de pistacho son de secano. Entonces, no es que diga, es que esto puede, no, es que funciona. Lo que pasa que es cierto y verdad que hay, calculamos, en torno a un 40% de las plantaciones que hay en España que tienen defectos de forma por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Y ahora las plantaciones que se hacen son diferentes a las que se hacían. Son mucho más profesionales y van a dar una rentabilidad nada que ver con lo que está dando ahora mismo en plantaciones hechas con diseños y con conocimiento del pasado. Recalcamos, por tanto, la importancia del asesoramiento previo a comenzar. Súper importante. Es muy importante porque de esta forma el que vaya a coger su terreno de secano y lo vaya a destinar al pistacho tiene que saber que cada euro que va a invertir en cada, digamos, apartado de la inversión que tiene que hacer tiene digamos, una rentabilidad a medio largo plazo. Ahora, si queremos meter en la ecuación en el corto plazo, pues el que pueda haber una convivencia con otro cultivo en los espacios de calle y también pues podemos poner la subvención que pueda tener el terreno, pues eso, digamos, palía o minimiza el impacto de la no producción en estos primeros años. Se nos acaba el tiempo. Pondremos en la descripción la página web para que, aparte de que a lo largo del podcast va saliendo en rótulos, volveremos a hablar del pistacho porque Seguro. yo creo que la conversación ha sido muy interesante. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Por habernos dado toda esta información que yo creo que es muy importante porque se presenta como una alternativa rentable y viable para los herbáceos, decíamos, de secano, especialmente el cereal. Lo dicho, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que se tienen que suscribir al canal de Asaja para estar al tanto de las últimas novedades. Hemos hablado de la rentabilidad y sostenibilidad de una alternativa a los herbáceos de secano, sobre todo a los cereales, y que aunque ya está muy implantado en comunidades como Castilla-La Mancha o Aragón, es una alternativa viable para todo el panorama. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Apuntes agrarios. El podcast